Vale, estamos entonces entrando en nuestra tercera y cuarta hora, que son ya las últimas. Y muy interesante este ejemplo que este hombre puso delante de todas estas religiones, porque realmente aquí nos podemos dar cuenta que el único que puede lavar cualquier culpa, cualquier condenación, cualquier pecado, cualquier cosa que hayamos cometido por estar en la naturaleza de pecado y muertos en nuestros delitos y pecados, era Jesucristo. De ahí que la importancia de por qué la encarnación. ¿Por qué la encarnación? La encarnación se realiza con el propósito de la expiación de los pecados, del perdón de los pecados, de ser el Cordero para perdonar todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto de Dios que Él mismo se proveyó. Dios mismo, el Padre, se proveyó. Entrega a su Hijo para que en su Hijo la humanidad pudiera ser libre de la condenación, libre de la muerte, libre del pecado, libre de todo. ¿Para qué? Para que ahora pudiéramos otra vez volver al original, a ser a imagen de Dios. Volver otra vez ¿en qué? En comunión con Dios. Es bien lindo cuando miramos esto. Por eso es importante entender la encarnación. Es importante entender la encarnación. ¿Por qué fue la encarnación? No fue por otra razón. Realmente fue porque Dios quería volvernos otra vez a Él. Y de la única manera que se podía, de la manera correcta, legal, de acuerdo con la ley, oigan bien, de acuerdo con la ley se necesitaba era un cordero sin mancha. ¿Ok? Entonces, Hebreos 2.14, Él sufre nuestro castigo, nuestra pena de muerte. Él fue el sacrificio perfecto, la ofrenda por el pecado, llevándose así la paga del pecado. Tanto así que en Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el único que lo podía hacer era Él. El único que lo podía hacer era Él. Bien, entonces esa es la razón del propósito. No sabía que la tenía. Se me olvidó ponerla. No, sí, 24, ok. Vamos a Lucas 24, 44 al 45. Dice, entonces Él les dijo, esto es lo que les dije cuando aún estaba con ustedes. Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos deben cumplirse. ¿Se cumplió o no se cumplió a cabalidad? Claro que sí. 45. Entonces les abrió la mente para, ¿qué? Ayudarlos a entender las escrituras. ¿A quién se les dijo esto? A los dos discípulos que iban camino a Emmaus, cuando se les apareció. ¿Okay? De ahí que ellos Él les habló de todo lo que la ley y los profetas, la ley de Moisés y los profetas habían hablado de Él, pero hasta que las mentes, entonces les abrió la mente para entender las escrituras. Necesitamos de ahí que ya no tener una mente entenebrecida, sino una mente que pueda ver la gloriosa obra de Dios en su Hijo Jesucristo. Bien, la muerte de Cristo, primero, era necesaria. No había otra manera. Ese fue el misterio de la sabiduría de Dios que estaba escondido desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo. Amén. El pecado del hombre la hizo necesaria. Por eso es muy interesante mirar que justo no pasaron, yo creo que 5 minutos no pasaron cuando Dios da la promesa de Génesis 3:15. Que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Y eso ya lo vimos en la cruz del Calvario, en el versículo que acabamos de leer, 2.14, Hebreos 2.14, también se mira eso. El propósito de Dios la hizo ¿qué? Necesaria. ¿Por qué? La única manera de poder redimir a la humanidad era dando un sacrificio perfecto, para que Él pudiera absorber la muerte, ya les expliqué cómo absorbió la muerte, bajar y destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Amén? Entonces, de ahí que es muy importante entender estas cosas. Vamos un momentico a 1 de Juan 4:10.
Vamos a ver algunos versículos referentes a esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación. Entonces esto me está mostrando de que el propósito de Dios la hizo, ¿qué? Necesaria. Igualmente el pecado del hombre la hizo necesaria. La única manera que se podía expiar, destruir la naturaleza de pecado. Vean a una cosa que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? ¿Por qué pecamos? Porque tenemos una naturaleza de pecado, ¿ok? Y a causa de la naturaleza de pecado es que que reinaba la muerte en nosotros. Ahora, quiero decirles algo. Él se lleva la naturaleza de pecado sobre él. A él se le fue imputada la naturaleza de pecados. Pero aparte de eso, se lleva sobre él todos nuestros pecados. ¿Sí me están entendiendo? O sea, todo lo que esa naturaleza de pecado llega a manifestar en pecado, en transgresión, en desobediencia, en incredulidad, en lo que sea, ¿ok? Él igualmente se llevó todos los pecados. Pero la cosa más importante aquí es que quiero que ustedes entiendan esto, que la naturaleza de pecado que causaba que el hombre de una manera natural pecara, fue llevada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. En el momento en que es quitada la naturaleza de pecado, ahora es puesta una nueva naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina de Dios. Por eso es que Primera de Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque los hijos de Dios no podemos practicar el pecado. Con eso no significa que no nos vayamos a equivocar o no demos en el blanco de las cosas de Dios. Claro que sí. Pero ahí está el Espíritu de Dios para corregirnos y llevarnos otra vez al mismo track, al mismo camino, ¿ok? De la voluntad de Él. Pero lo más importante aquí es que ahora ya nosotros no tenemos que hacer del pecado nuestra manera de vivir. Porque ya la naturaleza del pecado fue, ¿qué? Crucificada, muerte y sepultada. Ahora lo que tenemos es que cambiar nuestra manera de pensar. Oye, ya no tengo que pecar. Oye, ya no tengo por qué decir mentiras. Oye, ya no tengo por qué tener impurezas sexuales. Oye, ya no tengo por qué. ¿Por qué? Porque ya no tengo la fuente. La fuente. Ya no tengo la fuente. Ya no tengo la fuente. Ya no tengo la fuente de tinieblas y de muerte, donde la muerte era la que estaba coronando mi mente en mi corazón. Amén. Entonces, ¿sí se puede vencer el pecado? Sí se puede vencer el pecado. Sí se puede. El todo es que usted tenga el enfoque en Cristo y no en el pecado. Amén. Y eso es importante que lo entiendan. No nos podemos enfocar en el pecado, nos enfocamos es en Cristo. Y en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para yo poder saber que en Él sí yo puedo vencer. Así de fácil. Bien, entonces, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, Jesús mismo es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio expiatorio que detiene la ira de Dios, que de otro modo sería dirigida contra nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mundanidad y nuestro estilo de vida, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo entero. Por eso es que uno, en vez de condenar a la gente de afuera, lo que le diga, oiga, hay un remedio para el pecado. Oiga, hay un remedio, hay un antídoto para el pecado. Y esa es la vida de Dios en Cristo Jesús. Ese es el antídoto, porque la ley de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, yo sí puedo decir que no tengo por qué pecar, yo sí puedo vencer al pecado, yo puedo tener victoria sobre el pecado, porque la naturaleza de pecado que hacía que la muerte gobernara sobre mí, ya fue crucificada, muerte, sepultada. ¿Y qué pasó con la muerte? Fue absorbida. ¿Hay algo que tengamos en nosotros con respecto a que no podamos vencer el pecado? No. Todo lo que ahora tenemos de Él es puro, es santo, es verdadero. Tenemos naturaleza divina, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente y tenemos el ambiente del reino de Dios dentro de nuestros corazones. Y en ese ambiente es que nos debemos oler. Amén. Bien.
Juan 3:16, solamente póngala como referencia. Efesios 2:13, póngala también como referencia. Juan 16:8, igualmente póngala como referencia. Y Juan 8:24, igualmente póngala como referencia. Bueno, esa sí la voy a decir. Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis en mí, oye, si no creéis en mí y en quién soy, miren a estas dos declaraciones que hace él. Juan 8:24. El Juan 16:8 no. O sea, sí lo pueden escribir, pero no lo voy a decir. Solamente voy a decir el de Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis en mí y en quién soy, oigan bien, y en quién soy. O sea, si no creemos que realmente Él es Dios hecho carne, si no creemos que realmente Él es quien es, el que dice ser que es, entonces dice ahí, moriremos en nuestros pecados. Esa es la razón por la cual recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque hemos creído, porque hemos confesado con nuestra boca. Amén. Entonces es importante entender esto. Él fue la expiación por mis pecados. Él fue el que fue crucificado por todos mis pecados. Él fue el que se le fue imputado mi pecado. Él fue el que se llevó mi pecado. Él fue el que lo hizo, el que lo logró, el que Él fue la obra de Dios y debemos de creer en eso. Amén. Bien, entonces el propósito de Dios la hizo necesaria, por eso fue predeterminada, fue voluntaria, fue vicaria, fue un sacrificio y fue expiatoria. Expiatoria fue porque Él fue el sacrificio o el castigo. Se llevó el castigo de nuestra paz sobre Él, llevándose los pecados y todo lo que producía en nosotros enemistad con Dios. Entonces vamos a mirar la predeterminada. Vamos a ir a Hechos 2:23. Entonces, todo fue predeterminado. En la última clase que tuvimos, el último versículo, que creo que fue el que mencioné, que creo que fue el último, si no estoy mal, fue que Él es, y es más, creo que lo puse, bueno, no me acuerdo, pero les dije que Él es el misterio de la sabiduría, escondido, desde antes de la fundación del mundo, desde antes, mucho antes, y que si lo hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Pero gloria a Dios porque Él encegueció a los que tenían ojos para que no vieran. Amén. Él los encegueció. Él quiso que fuera así y así fue. Punto. ¿Okay? Entonces Hechos 2:23 dice, este hombre cuando fue entregado, según la decisión predeterminada, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Este hombre, Jesús, cuando fue entregado a las autoridades romanas, según la decisión predeterminada y el previo conocimiento de Dios, ¿creen ustedes que Dios sabía todas las cosas? Claro que sí. Jesucristo en su humanidad no sabía. A Él se le fue revelando paulatinamente, pero Él no lo sabía todo. Pero Él sí sabía por las Escrituras cómo iba a ser su muerte. Él sí lo sabía. Por las Escrituras Él lo entendió. ¿Cuál clase de muerte iba a tener Él? ¿Okay? Bien, entonces, y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz y le dieron muerte a manos de hombres sin ley y sin Dios. Entonces, ¿fue predeterminada? Sí, la muerte fue predeterminada. ¿Fue voluntaria? Sí, fue voluntaria. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, Él mismo fue el que se quiso tragar la muerte. Él fue el mismo, el que Él sabía, porque era la única manera. La muerte, oiga, Él tenía que tragarse la muerte para tener la victoria sobre la muerte. Qué gracioso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Él tenía que chuparse la muerte sobre Él, absorberla, sorbida fue la muerte en victoria, para que en esa muerte Él pudiera tener la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Debido a qué? A la naturaleza de pecado. ¿Entendieron a eso? Eso es bien sencillo, bien sencillo. Bueno, entonces fue voluntaria, fue vicaria a favor de los demás. Fue vicaria a favor de los demás. Quiero que tengan en claro, porque en la Iglesia Católica se enseña que el Papa es el vicario.
No. El único que es el vicario es Cristo Jesús. La muerte de Él, oiga, la muerte de Él fue vicaria. ¿O es que algún papa, aún pudiendo, fue crucificado? No, ni aún pudiendo, pudieran ser, hacer un sacrificio, ¿ok? Por los demás, a favor de los demás. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios, mediante la muerte de su cuerpo y la resurrección a la vida por el Espíritu. Entonces Cristo padeció una sola vez, ¿qué? Por los pecados, o sea, ¿a favor de quién? De nosotros. Él sufrió por nuestros pecados a favor de nosotros, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Fue un sacrificio. 1 Corintios 5:17, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, el Cordero que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Y des en cuenta que ahí la palabra no está, eso está no me acuerdo en qué parte de Juan, no me acuerdo qué capítulo, pero dice, él, cuando Juan el Bautista lo mira, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Oigan bien a esta, el pecado. Usó un singular, no un plural. ¿Por qué? Él es el único que podía crucificar la naturaleza de pecado que causaba los pecados, por la cual la muerte reinaba sobre nosotros. Amén. Bien, entonces, como sacrificio fue expiatoria, Gálatas 3:13, Isaías 53, 4 al 6. No la puse. Ok. Vamos a leer solo una, Gálatas 3:13. Cristo compró nuestra libertad y nos redimió de la maldición de la ley y su condenación, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, entonces las 53, 4 al 6, Isaías 53, 4 al 6 habla acerca de que Él se llevó molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados o curados. ¿Ok? Bien, para concluir este punto, quiero decirles que la santidad y el amor de Dios y la pecaminosidad del hombre, junto con el propósito y promesa de Dios en cuanto a la redención, fueron los que hicieron necesaria, digan, era necesario que Jesucristo muriera por mí. Era la única manera. Y era la única manera en que Dios hecho carne lo hubiera podido lograr, porque Dios no tiene pecado en Él. Amén. Entonces, queda claro en sus corazones, ¿verdad? Y esto es chéverísimo. Entonces, fue propiciatoria, la hizo favorable para nosotros. Vamos a 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor de Dios por nosotros, que nos amó mucho antes que nosotros a Él. Era su amor, no el nuestro. Lo probó al enviar a su Hijo para hacer la ofrenda agradable de sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces fue propiciatoria. No me acuerdo cómo dice en el, pero la leemos del Reina Valera. Primera de Juan 2:24, no, 4:10, ¿no? Sí, 4:10. 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que Él fue el perfecto sacrificio por todos nuestros pecados. Bien. Fue sustitutoria, tomó nuestro lugar. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, para que estemos muertos al pecado y vivamos para la justicia. Nuestra sanidad instantánea fluyó de su herida.
Entonces nos muestra que Él es la propiciación, que Él es el rescate, propiciación, que fue redentora, rescate por medio de un pago, el precio de su sangre, que está en Gálatas 4 al 5, y luego que fue sustitutoria. Hay dos cosas que quiero que tengan presente que son muy importantes. Sustitución, ¿ok? ¿Qué significa sustitución? Sustitución significa que en vez de yo estar en la cruz, Él fue el que fue a la cruz, ¿ok? Y luego, exacto, reemplazar, muy buena la palabra, ¿ok? Entonces Él nos reemplazó a nosotros para que en Él pudiera llevarse a cabo el efecto perfecto de todo lo que se llevó a cabo para que fuéramos libres de la naturaleza de pecado, de nuestros pecados, fuéramos lavados y que aún de la muerte fuéramos liberados, ¿ok? Pero la otra cuestión es sustitución, que es esa, y la segunda es, espérense que ahora, ok, es imputación. Okay. Sustitución, imputación. Tenga en cuenta esas dos palabras, sustitución y imputación. Okay. ¿Qué significa la imputación? La imputación significa no solamente fue el sustituto, sino que sobre Él fue puesto la naturaleza de pecado, sobre Él fue puesto todos nuestros pecados, sobre Él fue puesta todas las maldiciones a causa de la maldición de la muerte dada por el pecado. Okay. Entonces, sustituto, ¿y cuál fue? Imputación. Dos cosas que quiero que piensen siempre en eso. Cuando usted cometa un pecado, Señor, no solamente fuiste mi sustituto, Señor, también ¿qué? Fue imputado todos mis pecados para que yo sea libre ahora de condenación. Para que yo sea libre de condenación. O sea, en la imputación, ¿qué me hace la imputación? La imputación me libera de los cargos. El acta de los decretos que estaba en medio y en contra mío, ¿qué pasó con eso? Fue quitada, fue anulada, fue puesta en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que entender lo que significa la imputación y lo que significa sustitución. Dos cosas diferentes, pero que tienen que ver igualmente con el mismo resultado. ¿Amén? Bien, entonces es bien bonito cuando uno entiende esto, sustitución y imputación. Bien, su crucifixión era necesaria, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿era necesaria la crucifixión? Sí. ¿Para qué es necesaria la crucifixión? No solamente porque Él iba a crucificar allí la naturaleza de pecado, iba a llevarse los pecados. Oiga, es para que nosotros ahora también nos podamos ver ¿qué? Crucificados, muertos y sepultados en Él. Entonces, Él fue nuestro modelo. Él fue el que Dios usó. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue la obra expiatoria perfecta de Dios. Pero para que ahora yo también me pueda ver en Él muerta a la naturaleza de pecado. O sea, no es, ay, Dios mío, ay, lo crucificaron, ay, sí, va, y lloran en Semana Santa, y ay, y berrean en Semana Santa. Pero la cuestión no es que lo crucificaron, la cuestión es que yo me vea ahora crucificada con Cristo, muerta y sepultada. Para que Él pueda vivir, yo tengo que verme ¿qué? Crucificada, muerta y sepultada. Sin muerte no hay resurrección. ¿Usted quiere resucitar? Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Morir a su naturaleza de pecado. Tiene que crucificarla. Tiene que crucificarla. Él fue el ejemplo. Él fue el referente perfecto. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Que nos está diciendo, ok, así como lo hice yo, así también yo quiero que tú lo creas por medio de la fe. ¿Hubo alguno que estuvo con Adán allí en el paraíso cuando él pecó? No, ¿verdad? No. Pero traíamos todos el mismo linaje de él, teníamos todos la misma naturaleza de pecado y de una manera natural pecábamos, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? En la desobediencia de él, yo fui pecadora. Ahora, ¿hubo alguno que estuviera en la cruz, al frente de la cruz? No, ninguno de nosotros fue testigo de eso. Ocular no. Los discípulos, algunos.
Creyeron de todas maneras igualmente que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero ellos sí fueron los testigos. Ellos dieron testimonio de eso. Ahora, por el hecho de que yo no haya estado allá, no significa que ahora lo que me dice la palabra de Dios sea verdad. Y que la palabra de Dios es poderosa para que yo entienda ahora que yo también tengo que estar crucificada, muerta y sepultada en Cristo Jesús. Porque esa fue la idea. Esa es la idea divina de Dios. Clema, ahora tú te tienes que ver muerta como mi hijo. Fue crucificado en la cruz y se llevó la muerte para que tú no te dejes gobernar ahora de la muerte. ¿Me están siguiendo acá? Dios mío, ¿me están siguiendo acá? Y esto es importante que lo entendamos. Porque sin resurrección, sin muerte no hay resurrección. Tenemos que estar muertos para ser resucitados. Entonces experimente el poder de la crucifixión en usted. Amén. Bien. Romanos 6:6. Nuestro cuerpo de pecado no tiene poder, porque fuimos crucificados ahora y para siempre con Cristo. Esta es otra versión. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue crucificado nuestro cuerpo de pecado? ¿Cuándo? Dígame, ayúdenme. ¿Cuándo? Juntamente, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando yo recibí a Cristo o antes? Antes, cuando Él fue crucificado. Nuestro cuerpo de pecado no tiene poder porque fuimos crucificados ahora y para siempre con Cristo. Lo que ya Él hizo es lo que yo tengo que vivir ahora. Así de sencillo. Y luego dice, para desmantelar la fortaleza del pecado dentro de nosotros. ¿Desmantelar qué? Desmantelar toda esta porquería que había allí dentro de nosotros. Desmantelar ese conocimiento del bien y del mal, dual y ambivalente. Desmantelar igualmente toda la fuente de muerte y de pecado y de tinieblas que había dentro de nosotros. Desmantelar la fortaleza del pecado dentro de nosotros para que no continuáramos viviendo ni un momento más sometidos al poder del pecado. Ni un momento más. Determinemos estar firmes en entender este versículo y que este versículo venga a estar vivo dentro de usted para que usted ahora determine que no continuaré viviendo ni un momento más sometida al poder del pecado. Nuestra esclavitud al pecado llegó a su fin. Por eso el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros ya no somos del diablo. Ya nosotros no tenemos la mente caída. Ya nosotros no tenemos tampoco la muerte reinando sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Entonces, ¿sí se puede dejar de pecar, chicos? ¿Sí se puede dejar de decir mentiras? ¿De ser indolente, perezoso, negligente? ¿Sí se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Se puede perdonar. Se puede amar a los más antipáticos y más groseros. Se puede perdonar a los que nos odian. Se puede perdonar. Sí, claro, se puede. ¿Por qué? Porque dice que ya no estamos sometidos más al poder del pecado. Nuestra esclavitud al pecado llegó a su fin. Este es de la Bible Translation también. ¿Okay? Me gustó la manera en que él lo ponía, por eso fue que lo puse. Amén. Bien. Entonces, miremos en la cruz. Todo fue sobre el cuerpo de Jesús. Por favor, por eso fue que Él tuvo que hacerse Dios hecho carne. Por eso fue que Él tuvo que tomar la humanidad de nosotros. ¿Para qué? Para poderse llevar en ese cuerpo que no tenía pecado y en ese cuerpo que no tenía una naturaleza de pecado y en ese cuerpo que nunca cometió un pecado. Oye, llevarse nuestros pecados, llevarse las maldiciones causadas por los pecados, llevarse la maldición de la muerte, llevarse nuestras rebeliones, llevarse nuestra iniquidad, llevarse nuestras enfermedades, llevarse la muerte y llevarse la condenación. O sea, todo. ¿Quedó algo vivo? ¿Quedó algo vivo? ¿Quedó alguna maldición viva dentro de usted? ¿Quedó alguna iniquidad viva dentro de usted? Nada. Lo que pasa es que ahora vamos en el proceso de la renovación de nuestra mente. Ya no estamos pensando como pensábamos. Por eso tenemos que confrontarnos. ¿Qué cosas hay en mí que todavía, oigan bien, la iniquidad tenga autoridad sobre mí? Si Dios me está diciendo que ya me lavó de todas las iniquidades, pero espérate, ¿qué cosas hay en mí que todavía
están produciendo pecado o están haciéndome que sea viciada en ciertas cosas. Me siguieron aquí, ¿verdad? ¿Me entendieron acá? Entonces, ¿qué cosas hay? Señor, confróntate con el pecado. Pero mira también la cruz, mira también a Cristo, mira este versículo, mira cómo Él se llevó ese pecado. Para que tú lo mires ahora en la cruz del Calvario. El problema es que no vemos el pecado nuestro o el vicio que tenemos, cualquiera que sea. Una persona que está enviciada en la pornografía, vamos a poner la pornografía, ¿ok? O vamos a poner otro. Bueno, la mentira. Bueno, cualquiera. Ok. Ahora, si tú miras, carambas, ese pecado está tomando fuerza en mí. ¿Qué hago? ¿Por qué está tomando fuerza en mí? Porque estoy enfocándome en la debilidad de mi carne. ¿Y qué tengo que hacer? Míralo en la cruz. Señor, tú te lo llevaste. Tú te llevaste la naturaleza de pecado, la que producía ese pecado en mí. Entonces la quiero ver muerta. Quiero ver muerta esa iniquidad. Quiero ver muerta, Señor amado, ese pecado que me tiene llevado. ¿Y crees tú que después de un clamor genuino y de corazón, crees tú que Dios no te va a liberar? ¿Que la obra de Cristo no va a hacer su efecto sobre tu vida, en tu vida y en tu corazón? Claro que sí. Pero tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero. Señor, me está pasando esto y esto y esto. Señor, y lo peor del caso es que me gusta. Señor, tengo todavía esta carne muy débil. Señor, hay mucha debilidad en mí. Señor, pero tú hiciste la obra. Yo quiero que me des entendimiento. Yo quiero que madures mi entendimiento y que me muestres cómo enfocarme en ti para ver ese pecado bajo mis pies. Amén. Entonces sí se puede, claro que sí. Lo que pasa es que la religión nos ha enseñado otras vainas que nada que ver con nada. Pero bueno, su cuerpo se lleva la paga por mis pecados. ¿Qué? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, imagínense, acabo de verlo, acabo de mostrarlo crucificado, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Vamos a imaginar que ya se sorbió la muerte, ¿verdad? Ya murió. Bien. ¿Qué pasó? Perdón. Ok, ¿qué pasó? Murió. ¿Quedó algo de lo que fue imputado mío en él vivo? Entonces, ¿por qué no nos vemos muertos a la naturaleza de pecado si no quedó nada vivo en él? ¿Sabes por qué? Porque no hemos meditado lo suficiente para ver nuestra naturaleza de pecado muerta, crucificada, muerta y sepultada en Cristo Jesús. Pero entre más tú pienses en estas cosas, entre más tú veas tu naturaleza de pecado muerta en la cruz del Calvario, más libre vas a ser del pecado. Más libre vas a ser, en tu manera de pensar con respecto al pecado y con respecto a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, su cuerpo mortal, ¿dónde se llevó mi cuerpo de pecado? ¿Fue qué? Fue sepultado. Fue sepultado. Fue sepultado. Vamos a Juan. Está aquí. Perdón. Ok. La corrupción, Efesios 2:3. La corrupción que había en la naturaleza de pecado en nosotros desde nuestra concepción en el vientre de nuestras madres se manifestó a través de nuestros hechos y deseos de nuestra propia vida. Fue muerta y sepultada en la cruz. O sea, todo. Absolutamente todo. Pregunta, ¿el que nace de nuevo tiene un ADN nuevo? Sí, ¿verdad? Diga, sí. Levántese, despiértese. Sí. Ok, ¿sí o no? ¿Tienes algo del ADN de tus padres? Entonces, ¿por qué tienes maldiciones ancestrales? Ahora, pongan atención, no estoy en contra de los seminarios en donde se rompen maldiciones. No estoy en contra. Pero si yo le enseño a usted esto, o sea, lo que le estoy enseñando ahora, si el enemigo viene con mentiras a donde usted y le dice,
es que eso es porque su papá y su mamá o sus abuelos o sus tatarabuelos hicieron esto. ¿Qué le va a responder usted al diablo? Oye, diablo mentiroso, es verdad, yo tuve un ADN como ellos. Y es verdad que ellos igualmente traían eso de sus padres. Pero ¿sabes qué? Yo soy una nacida de Dios. Yo soy una nacida de Dios. Yo soy una nacida de Dios. Yo soy una mujer del espíritu vivificante. Yo tengo un nuevo ADN. Sí tengo todavía una naturaleza humana, pero tengo un nuevo ADN dentro de mi espíritu. Ahora soy espíritu. No un espíritu cualquiera, soy un espíritu vivificante, donde el espíritu de Dios vive y habita dentro de mí. Por lo tanto, sí, me has tenido engañada. Sí, es verdad. Porque he pensado, oigan, miren, la esclavitud está aquí. Y la verdad es lo que nos hace libre. Por eso no critico lo único que critico a veces, muchas veces, y no es crítica, es la verdad me hizo libre. Si yo le enseño a la gente, oye, todas tus maldiciones están en la cruz del Calvario, ¿qué va a suceder? Y tienes un nuevo ADN dentro de ti. ¿Qué va a suceder el día que se le presente el enemigo y le diga, ¡ja! Mírate, diabética, igual que tu papá y tu mamá. Le digo yo, ¿cómo? Pero es que ya Jesucristo es mi referente, ya no son mis padres mi referente. Entonces, diablo mentiroso, lárgate con esa maldición para otro lado porque no te la creo, porque la verdad me hace libre. Vamos un momentico a Deuteronomio 32, Éxodo 32. Éxodo, porque el Señor me la acaba de poner, por eso Éxodo 32. ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser? ¿Cuántos? ¿Ah? Bien. Entonces, miren a esto. 32. Oh my God, no era esa. Ok. Éxodo. Oh, ok. Oh, ok. Ay, ¿dónde está la de los 10 mandamientos? ¿Dónde está la presencia de Dios? Ay. La de los 10 mandamientos donde aparece solamente adorarás. ¿Ah? ¿20? Éxodo 20. Ok, vamos a Éxodo 20 entonces. Y yo quiero que mediten este versículo, 20. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso fue una advertencia, ¿ok? Eso fue una advertencia. Ahora, pongan atención al versículo 3. Perdón, al versículo 9. ¿9? No, 6, perdón, sí. Que tengo un chulito y le estaba viendo mal. Pero mire lo que dice. ¿Y hago qué? A millares, a los que me aman y guardan qué. ¿Quiénes están en Cristo? ¿Quiénes están en Cristo? ¿Está usted en la categoría del 1 al 5 o está usted en la categoría del número 6? ¿Ah? ¿En dónde está usted? Entonces, ¿cómo van a estar sus hijos? ¿Ah? Bendecidos. Dice, y hago misericordia, o sea que Dios va a hacer misericordia sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque me aman y guardan mis mandamientos. Porque yo amo a Cristo y en Cristo yo sé que he sido redimida de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. De la ley. Si se fija tan diferente, ¿por qué no mencionan ese versículo? Porque es que yo amo a Dios ahora. Yo soy una nueva naturaleza. Yo tengo la gloria de Dios dentro de mí. ¿Sí o no? Bien, ok. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros estuviéramos muertos y sepultados a la naturaleza de pecado, que producía en nosotros múltiples pecados. Vean cómo está de bonito ese versículo aquí. Aquí muestra que la naturaleza de pecado era la que llevaba a cabo múltiples pecados en usted. Viviéramos por la justicia y nuestra sanidad instantánea fluya de su cuerpo herido. Entonces, ¿cuántos hemos sido lavados?
¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos entendemos y comprendemos que la naturaleza de pecado fue llevada, crucificada, muerta y sepultada? ¿Cuántos hemos entendido que tan igualmente estamos resucitados en Él? Entonces estamos viendo de la muerte a la vida. Amén. La siguiente, su muerte es mi muerte. Por eso soy muerta al pecado. Su muerte es su muerte, por eso soy muerta al pecado. Su muerte es mi muerte. La muerte de Cristo es mi muerte. Yo me veo muerta igualmente en la cruz del Calvario, llevando Él mi naturaleza, porque sobre Él fue imputado y sobre Él fue también, ¿cómo es? ¿Imputado y qué? No, imputado y, ¿cuál fue la otra palabra? Sustituido. Fue mi sustituto, ¿ok? Fue imputado, pero también fue mi sustituto. Por lo tanto, su muerte es mi muerte, por eso soy muerta al pecado. ¿Ok? Soy muerta al pecado. Bien. Ok. Juan 12:24. Hemos visto de diferentes facetas y cosas con respecto a este versículo. Juan 12:24, os aseguro y os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto y da una cosecha. Tráigame su cosita. ¿Quedó algo de la semilla corrupta que cayó a la tierra y murió? ¿Quedó algo? Yo veo que no quedó nada. Es más, ya está cayéndose totalmente, destruida. ¿Fue destruida o no fue destruida? Entonces, ¿hay naturaleza de pecado? Si no hay semilla corrupta, no puede haber naturaleza de pecado. Interesante. Quien quiere coger la perlita, cójala. ¿Ok? Bien. Entonces, nada quedó de esa semilla. Nada quedó, fue muerta, fue sepultada. Pero salió una ¿qué? Una nueva planta. ¿Cuándo sale la nueva planta? Cuando yo creo que Él es la simiente incorruptible de Dios hecha carne. Entonces, ¿qué sucede? El corazón es la tierra donde yo recibo la semilla incorruptible. ¿Y quién es la semilla incorruptible? Cristo. ¿Quién es el misterio de la sabiduría de Dios? Cristo. Entonces tengo un nuevo corazón, con una nueva semilla, con una nueva naturaleza. Ahora tengo el poder de la resurrección. Ahora puedo vivir, oigan, así como me lo mostraba el versículo. La esclavitud del pecado ya fue abolida, cancelada totalmente, anulada totalmente. Ya la muerte no tiene poder sobre mí porque la naturaleza de pecado ya no está en mí. Amén. Bien, entonces su resurrección es lo que nos dio la nueva vida de la nueva creación. Si Él se hubiera quedado en la muerte, si Él se hubiera quedado en la tumba, ¿qué hubiera pasado? No hubiera habido resurrección. Y eso me mostraría que Él no es el Dios hecho carne. Porque solamente la muerte lo podía retener a Él si Él no hubiera sido la pureza y la santidad de Dios hecha carne. ¿Sí me están siguiendo? Él fue sin pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener a Él. No tenía una legalidad la muerte en mantenerlo en la tumba. Por eso el poder del Espíritu Santo vino en Él y lo levantó. No quedó nada de Él tampoco abajo. Oigan, la resurrección es un nuevo espíritu, es un nuevo corazón, con una nueva mente, en donde podemos pensar, sí, todavía tengo mi humanidad. Sí, claro que sí. Sí tengo mi humanidad. Pero Él ya no. Él ya no. Él ya no tiene una humanidad corrupta. Él ya no tiene una humanidad de la naturaleza de lo que fue imputado sobre Él. Él ya no la tiene. Entonces, ¿puedo yo vivir en esa dimensión como Él vivió antes de ser crucificado, muerto, sepultado y resucitado? ¿Puedo yo vivir en esa dimensión de fe? Claro que sí. Mi nuevo corazón tiene la capacidad de la fe de Él, en la que yo puedo vivir como Él vivió. Y yo puedo ser como Él es ahora. ¿Cuántos se sienten libres? Es verdad que hay un espíritu de libertad fuerte aquí, fuerte. La verdad me hace libre.
Hermanos, realmente sí somos libres de nuestra naturaleza de pecado. No quedó nada de nosotros. Nada de ese viejo hombre. Nada de esa vieja Clemencia. Especialmente por lo vieja. No quedó nada. Y esa es la manera en que yo quiero que ustedes se vean. Por eso la carne. Por eso el pan. Yo soy el pan de vida eterna. Por eso la sangre. Yo derramé la sangre. Por eso es importante. No tanto físicamente hacerlo, sino espiritualmente llevarlo a cabo en cada momento. En cada momento en que yo me acuerde. En cada momento en que algo me esté pasando. Señor, tu cuerpo. Hoy como tu cuerpo. Hoy me acuerdo de lo que hiciste en la cruz por mí, pero me acuerdo de lo que ahora soy en ti. Tengo el poder de la resurrección. Ya la naturaleza de pecado no me gobierna. La muerte no está sobre mí. Ahora, Señor, yo tengo tu vida. Y ahora tengo tu naturaleza. Entonces sí puedo vencer el pecado. Y mastico su cuerpo. Y me devoro su cuerpo. Me devoro el pan. Me devoro su carne. Una carne verdadera. Una sangre verdadera que me lavó de todos mis pecados. Esto es poderoso. Esa es la comunión que debemos tener constantemente con Él. Y no por un ratico. Todos los días practicar esto. Porque todos los días comemos alimento físico. ¿Por qué no todos los días comer también de su cuerpo y beber de su sangre? Que eso es lo que hace que yo pueda permanecer en Él y Él en mí. Amén. Entonces, su resurrección es lo que nos dio la nueva vida en Cristo. Bien. Segunda de Corintios. Ok, su resurrección es mi resurrección, por lo tanto soy viva para Dios. Soy viva para Dios. No estoy, soy. Mi ser está vivo en Él. Ok, mi ser está vivo en Él. Ya no es la esencia de pecado, es la esencia de vida. No es la esencia del pecado, es la esencia de la vida en mí. Amén. Segunda Corintios 2:16, pero los creyentes huelen el aroma vivificante de resurrección, que es la vida abundante. De la muerte a la vida. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Hemos sido resucitados con Él. ¿Cuántos hemos sido resucitados? Pero miren lo que dice. Hemos sido resucitados. Y está hablando en el pasado, ¿verdad? Y es un pasado como continuo. Es un pasado continuo. Mírese así, es un pasado continuo. Hemos sido. O sea, no es algo que va a parar, sino que es algo continuo. Hemos sido resucitados con Él. ¿Para que podamos qué? Para que podamos tener el poder de caminar en la frescura de la nueva vida. Esto es en la nueva creación. Esto significa que podemos caminar, mi alma se puede conformar a ser del Espíritu vivificante y no de esta carne engañosa. Amén. Romanos 6:5, porque somos incluidos permanentemente en su ¿qué? ¿A quién está hablando este versículo? Oiga, no es estar un ratico muerta. No te puedes bajar de la cruz, es imposible que te bajes de la cruz. Cuando te bajas de la cruz, paras el proceso de la destrucción del pecado. ¿Okay? Porque somos incluidos permanentemente en su muerte. Eso es lo que tenemos que, es una permanencia. Señor, estoy permanentemente muerta al pecado. Señor, permanentemente. Permanentemente significa permanentemente. Permanentemente significa permanentemente. Permanentemente significa para siempre. Permanentemente. Y acabamos de leer que Él murió una vez y para siempre. Entonces, permanentemente. Señor, dame ese corazón. Dame ese pensamiento en mi nuevo corazón de que sí puedo estar permanentemente muerta al pecado. Así también estoy incluida permanentemente en su resurrección. Es algo que va de la mano. Muerte con resurrección. Es algo que va de la mano. Es como una moneda. Una moneda tiene dos caras, ¿verdad?
Una moneda tiene dos caras. En una cara muestra una cosa y en la otra cara muestra la otra. Así también es con nosotros. Estamos muertos, pero por el otro lado estamos resucitados. Y esto es una vez y para siempre. Romanos 6:8. Su fe, o sea, la fe de Cristo, nos ve unidos en su muerte y su fe nos ve vivos con Él en su resurrección. Esta es versión Clemencia. Me gusta arreglar algunos versículos. En algunos versículos hay opciones de que se pueden arreglar sin perder la esencia del versículo. ¿Okay? Sin perder la esencia del versículo. Romanos 6:11. Así también considérense, otra vez, muertos al pecado. Y su relación con el pecado rota. Ya su alma no está en relación con este cuerpo pecaminoso. Ya su alma no está conformada a una naturaleza que ya está muerta. Lo que hay que decirle al alma, oye alma, ¿para qué vas a estar conformada a algo que ya está muerto? ¿Sí o no? Señor, danos entendimiento profundo de que mi alma entienda que esa naturaleza de pecado ya está muerta y que ya no me puedo conformar con un muerto. ¿Qué talito? ¿Ah? Está muerta, ya fue sepultada, pero ya también fui resucitada. Ahora, ¿un cadáver se puede maquillar? Bueno, en el aspecto, ¿un cadáver se puede maquillar para hacer lo que esté vivo? No. ¿Se le puede quitar el olor fétido? Tampoco. Entonces, ¿por qué quieres, alma mía, mantenerte conformada a algo que ya fue crucificado, ya fue muerto, ya fue sepultado, ya el hedor de la muerte fue quitado de ti y ahora tienes un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de ti y tienes al Espíritu de Dios y tienes la naturaleza divina de Dios y tienes el poder de Dios y tienes el fuego de Dios? ¿Por qué mejor no conformarme a lo que es nuevo dentro de mí y dejar lo viejo? Había una pena, un castigo, era de muerte, sí. Si una persona, es que no me acuerdo muy bien, en tal caso, esa persona lo encadenaban con el muerto. ¿Ok? Y a donde fuera él tenía que llevar al muerto. ¿Usted se puede imaginar eso? Horror. Cuando la persona mataba al otro. ¿Okay? No me acuerdo ni en qué país ni nada, lo leí una vez y se me quedó la vaina. Y así parecemos nosotros, el alma, arrastrando al muerto hediondo. No, maloliente, esclavo de él. No, por favor, suéltese, rompa las cadenas, que ya usted no está en ese lugar. Usted ha resucitado para ser una nueva creación en Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre ti. La hediondera ya no tiene poder sobre ti. Amén. Y su relación con el pecado rota, pero vivos para Dios, en comunión inquebrantable con Él, en la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Y qué sucede con los que están en Cristo? ¿Están qué? Vivos, vivificados. ¿Cuántos somos espíritu vivificante? ¿Cuántos somos espíritu vivificante? Amén. Entonces, por lo que estamos en Cristo, somos espíritus vivificantes. Todos hemos sido vivificados. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él. Palabra, juntamente. ¿Qué significa juntamente? O sea que cuando Él resucitó, yo estaba resucitando con Él. Cuando Él resucitó, yo estaba resucitando con Él. Aunque no lo conocía. Aunque no tenía ni idea. Porque la religión no me enseña esto. Y menos la católica. Colosenses 2:12. Fuimos levantados. Mires allí en esa foto. Fuimos levantados. Levantados con Él. Cuando creímos en el poder de la resurrección de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando creímos.
Entonces, por gracia, por medio de la fe, yo acepto que en la muerte de Jesús estoy muerta, pero igualmente por gracia, por medio de la fe, en Cristo Jesús, igualmente veo que el poder de resurrección de Dios, por lo que he creído en Él, estoy resucitada. El poder que lo levantó del reino de la muerte. ¿Quién fue el que lo resucitó? Cuéntenme, ¿quién fue el que lo resucitó? ¿Quién dice la palabra de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos? El Espíritu Santo. Bien. ¿Quién vive ahora dentro de ti? ¿Quién cree usted que lo vivificó a usted y lo sacó de ese lugar? ¿Y qué dice la palabra en Romanos? Dice en Romanos capítulo 8 que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que ahora vivifica tu cuerpo. Oye, vivifica. O sea, que en el momento en que tú te estás viendo muerta al pecado, el Espíritu Santo te está ¿qué? Vivificando en tu cuerpo mortal. Continuamente, muy buena la palabra, continua, permanentemente. Ay, quisiera, Señor. Y no crean, yo no he llegado a ese grado. Pero le clamo a Dios, yo le pido a Dios, yo le digo, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el día de verdad que yo pueda tener mes tras mes una victoria total sobre todas las cosas de esta carne débil? Digo, Señor, esto es lo que yo enseño. Esto es lo que yo vivo, pero no lo vivo en la permanencia que lo debería vivir. Soy sincera con ustedes. Como dijo Pablo, no lo he alcanzado todavía. Pero voy a la meta del supremo llamamiento de Dios. Voy a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Voy. Y llegará un momento, antes de mi partida, en que miraré toda esa gloria de Dios manifestándose a través de mi cuerpo humano. Amén. Entonces, fuimos levantados con Él cuando creímos en el poder de resurrección de Dios, el poder que lo levantó del reino de la muerte. ¿Dónde estábamos? Aquí, en el reino de la muerte. ¿A dónde estamos ahora? Entonces, ¿el ambiente es diferente? ¿El ambiente de muerte es diferente al ambiente de vida? Totalmente. Este era una potestad de muerte, olía feo, ¿ok? Y este es un reino de luz y de vida que huele a rico. Así de sencillo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Miren ese versículo. Todos los versículos que nos muestran esto de la muerte a la vida son tremendos, hermanos. Pero ahora hemos sido resucitados de ese reino de la muerte. ¿De ese reino de qué? ¿Fuimos qué? Resucitados. ¿Qué significa resucitado? Levantado, ¿verdad? ¿Ah? De la muerte a la vida. Para no volver. ¡Ah! ¡No volver! ¡No volver nunca más! ¡No volver nunca más! ¡No volver nunca más! ¿Cuántos están contentos? ¡No volver nunca más! ¿Ah? ¿No le parece eso a usted tremendo? Pero el diablo viene y te pone, mira, todavía el pecado tiene poder en ti. Mira, todavía ese ambiente de tinieblas, te quiere agarrar. Mentiroso. Porque dice para no volver nunca más, porque estamos para siempre. Oiga, porque estamos. ¿Cuál es la razón por la cual nunca más vamos a volver aquí? Porque estamos para siempre vivos y perdonados de todos nuestros pecados. Siéntase allí, perdonada. Viva ahora el perdón. Sienta, manifieste en su corazón. Usted está reconciliado con Dios. No hay ni un solo pecado en su vida que no haya sido llevado en la cruz. No hay un solo pecado en su vida que no haya sido perdonado. Y eso de que tenemos que recitar todos los pecados, no. Si Dios te trae algunos, hágale. Pero ¿qué tal de los pecados que no nos acordamos? Entonces, por los pecados que no nos acordamos, ¿vamos a ser condenados? Pero es que la palabra me está diciendo que porque estamos para siempre vivos y perdonados de todos nuestros pecados, por favor. En la sangre de Jesucristo, la que nos ha lavado todos nuestros pecados. Piensa en ello, piensa en ello. Nuestra alma está completa en el Espíritu vivificante.
Nuestra alma es total en el espíritu. No hay ninguna parte de nosotros que se quedó abajo. Todo fue resucitado en un nuevo hombre, en una nueva creación. Primera de Juan 3:14. Sin embargo, podemos estar seguros de que hemos sido trasladados de la muerte espiritual a la vida espiritual porque amamos a la familia de los creyentes. Una vida sin amor permanece espiritualmente muerta. Entonces, esas personas que dicen, es que no lo puedo perdonar porque es que me hizo esto y esto y esto. Es que yo no puedo perdonar a mi violador por esto y esto y esto y esto. Si solamente entendieran este versículo y si realmente han creído en el Hijo de Dios, de que Él se llevó toda la naturaleza de pecado y sus pecados, murió y fue sepultado, y luego fue resucitado. Oiga, el solo hecho de haber pasado de la muerte a la vida me da la capacidad para yo poder perdonar. El solo hecho de entender que ahora soy una nueva naturaleza, que ahora soy un nuevo corazón, que ahora soy en el Espíritu Santo uno, me da la capacidad para perdonar a una persona, me da la capacidad para poder ser sanada en mi alma, me da la capacidad para poder reconciliarme con las personas con las cuales he tenido problemas, me da la capacidad. Solamente en la vida de Dios, recuerde, la ley del Espíritu, repítalo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hizo libre ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Me hizo libre, me hizo libre. O sea, que si me pasó de la muerte a la vida, en la ley del Espíritu de vida, de lo que soy ahora, ¿soy qué? ¿Un espíritu qué? Dígalo, grítalo, grítalo. Soy un espíritu vivificante, pero díganlo todos, carambas. Soy un espíritu vivificante. Por ese solo hecho, tengo la capacidad de perdonar y de amar con un corazón sincero. Pero nos hemos enfocado tanto en que no podemos, nos hemos enfocado tanto en esta naturaleza de pecado, de verdad. Uy, no, es que lo que siento es muy feo, pero es que no es por sentir, es por creer. ¿Ok? Bien, entonces, ¿fueron pasados de la muerte a la vida o no fueron pasados? Me gusta esa foto, es una foto muy diciente. Son dos chicos que están pasando de un lado a otro. Y esto fue lo que realmente sucedió aquí. Cuando estaban así, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos entraron, oigan bien, ellos entraron en su ser espiritual integral, espíritu, alma, cuerpo. Ellos entraron a la dimensión de la muerte. Y sus corazones fueron entenebrecidos. Pasaron de una dimensión de vida a una dimensión de muerte. Pero ahora en Cristo Jesús pasamos de una dimensión de muerte a una dimensión de vida. ¿A cuál? Al reino de Dios, a la dimensión del reino, a la dimensión donde hay una fuente de luz y de vida. Aquí, una fuente de muerte y de tinieblas, pero en el otro lado, de luz y de vida. Entonces, la cena del Señor. Ok, bueno, si terminamos un poquito más temprano no importa. Ok, antes de entrar en los versículos, quiero mirar algunas cosas importantes acerca de comer su carne y beber su sangre. Ok, la cena del Señor, que eso es lo que vamos a tener al final. Bueno, no, sí, estoy bien de tiempo. Comer, vamos a ver qué es la palabra comer. En los versículos siguientes que estaremos viendo su significado, vamos a mirar unos versículos donde dice comer mi carne, beber mi sangre, comer mi carne, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera. Entonces la palabra comer, su significado es devorar. Ese es el significado. No es de comer como comer así por comer, no, es devorar. Es devorar. Se usa metafóricamente para referirse al hábito de alimentarse espiritualmente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que realmente Adán y Eva, mientras que estuvieron antes de la caída, comieron de ese árbol? ¿Qué los mantenía a ellos en la vida de Dios? ¿Qué los mantenía a ellos que ese ambiente del reino permaneciera en ellos? El árbol de vida. ¿Okay? Y esto es importante que lo entendamos.
Porque ya después de que Cristo viene y quita esto, necesitamos ahora continuando a comer el árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Él, Cristo. ¿Ok? Su cuerpo, mirar la muerte, su resurrección, mirar la vida. Entonces, la manera del verbo no indica un acto definido, sino que ven una serie de actos vistos en perspectiva. O sea, que es algo que no tiene terminación, es algo que tiene que ser continuo. Comer de mi carne, tiene que ser algo que continuo. Para usted continuar teniendo fuerzas en su cuerpo, etcétera, etcétera, usted tiene que ¿qué? Comer comida, ¿verdad? Pero así también en nuestra alimentación del espíritu es importante que comamos el cuerpo y bebamos de su sangre. Bien, otra cosa sí. Por lo tanto, la única manera de mantener la clase de vida Zoe en nuestro espíritu para siempre, ser saciados con esa clase de vida, es comiendo de su verdadera carne y hacerlo constantemente. Por lo tanto, aunque lo hacemos de una manera física, si no lo haces en el espíritu con el sentido de la concientización, estás consciente de lo que estás haciendo, estás consciente que allí el cuerpo de Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero también que el cuerpo de Jesucristo fue resucitado en un nuevo cuerpo. Entonces tenemos que ser ¿qué? Conscientes de eso. Por lo tanto, aunque lo haremos de una manera física, si no lo haces en el espíritu, comiendo su verdadera carne y su cuerpo, por medio de la fe, nada igualmente sucederá. Es por fe. ¿Qué tanto estamos siendo conscientes cuando comemos el cuerpo? De que realmente ya no estamos en este cuerpo de pecado, sino que estamos en un nuevo cuerpo de una nueva naturaleza. ¿Qué tan conscientes estamos que cuando estamos bebiendo su sangre, estamos verdaderamente viéndonos limpios de todas nuestras iniquidades y maldades? Con la concientización que tú comas y bebas, será con el resultado igualmente que obtendrás para ser libre del pecado, porque la verdad es la que nos hace libres. Amén. Entonces, otra cosa que es importante en entender esto. En la costa hay un figurado de la palabra comer. Y el figurado de la palabra comer es cuando tú te comes una mentira. ¿Ok? Cuando tú te comes una mentira. En la costa, por ejemplo, se dice, se comió toda la carretilla. O sea, todo el embuste, toda la mentira que le dieron. Se la comió todita completa. ¿Ok? Nosotros nos tenemos que comer toda la verdad con respecto al cuerpo y con respecto a su sangre. Todita. No podemos dejar nada suelto. Porque si fuese así, sería media verdad. Y no es así. La verdad completa y total es que Él se llevó todo en el cuerpo de Él. ¿Sí me están llegando a entender acá? Entonces, no deje a medias verdades las cosas. Porque una media verdad es una mentira. Y te lleva a una mentira. Entonces, a ver, sí, Señor, tú te llevaste este pecado, tú te llevaste el otro, pero no te llevaste el otro. No. Sí se llevó también con el que usted está enviciado, también se lo llevó. Y también lo hizo libre a usted de ese pecado que lo tiene enviciado. Porque cuando crees la mitad de la verdad, dejándote engañar tú misma, te estás diciendo, sí, el Señor sí murió por todos mis pecados, sí, el Señor esto, pero es que todavía tengo esto aquí guardadito. No, Él lo hizo completo y lo hizo total. Ya nuestra alma no es un alma que está dañada. Nuestra alma es ahora un alma del espíritu de vida. Nuestra alma sí tiene una comprensión profunda
de que el cuerpo de Cristo Jesús fue entregado por mi cuerpo y que ahora yo estoy muerta en su muerte. Y también así que el cuerpo de Jesucristo fue resucitado para que yo ahora en la resurrección de Cristo sea resucitada. ¿Me están siguiendo? Oiga, no hay mitades, no hay medias verdades. O es todo o es todo. ¿Fue todo? Sí. ¿Está todo completo? Sí. Ahora vivamos en todo lo completo. Amén. Entonces, cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Bien. Entonces vamos a mirar. No nos comamos la carreta del enemigo. De verdad, no nos comamos la carreta del enemigo. Él siempre va a querer venir a engañarnos. Uy, no, ese pecado no lo puedo vencer. No es ese pecado. Pero si él ya lo hizo, Dios mío. ¿Cierto? Bueno, entonces Juan 6:5. Juan 6:5. Estos son los versículos que hablan acerca de comer. Estos son los versículos que yo más uso para, ya casi vamos a terminar, sí. Ya solo me faltan los versículos estos, ¿ok? Que yo más uso para cuando medito en la palabra, cuando mi naturaleza de pecado quiere tomar como que dominio. Entonces, mi carne es verdadero alimento en su forma más auténtica y mi sangre es verdadera bebida en su forma más auténtica. Entonces, tanto el cuerpo de Jesucristo, su carne, es un verdadero alimento. ¿Cuántos creen eso que es verdadero alimento? Amén. ¿Y cuántos creen que su sangre es verdadera bebida? Bien, entonces, 56. Juan 6:56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿qué dice? Vive en mí y yo vivo en él. Miren lo que nos está diciendo. ¿Qué hizo posible que él pudiera vivir en mí y yo en él? ¿Qué hizo posible eso? ¿Qué hizo? No, la muerte de él hizo posible que yo ahora estuviera muerta y que ahora esté viva y él viviendo dentro de mí. ¿Sí me están entendiendo de la relación? Por eso es importante. La monedita de dos caras. En la muerte de él estoy muerta, pero estoy resucitada en su resurrección. Monedita de dos caras. Cuando estoy comiendo su carne me estoy acordando que mi naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Pero también estoy creyendo que yo fui resucitada en él. De esa manera, en el poder de la resurrección, entiendo que él vive en mí y yo vivo en él. ¿Me siguieron acá? Prepárense porque vamos a tener la cena del Señor y aquí van a suceder cosas. Asimismo, el que me come, él también ¿qué? Vivirá por mí. Entonces, cuando estamos entendiendo, muerta al pecado, viva para Dios, mi naturaleza de pecado crucificada, muerte sepultada, resucitada con Cristo, ¿qué dice? Él también vivirá por mí. Juan 6:58. El que come este pan vivirá ¿para qué? Para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Qué hace el enemigo cuando tú pecas? Te juzga, te condena, mejor dicho, te pone a que, perdiste tu salvación. ¿Cierto o no? Pero aquí es diferente. Sean libres, sean libres, sean libres. El que come este pan vivirá para siempre. Lucas 22:19-20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio a cada uno de sus discípulos un pedazo de pan, diciendo: este pan es mi cuerpo, que ahora es sacrificado por vosotros. Siempre cómanlo para recordarme. ¿Para recordarme en qué? En la muerte y crucifixión. Pero recordarme también en qué? En el poder de la resurrección. Amén. 20. Después de que comieron el pan, tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto que hago con la humanidad y pronto es derramada para el perdón de todos los pecados. ¿Fue derramada para el perdón de todos los pecados? Cuando usted comete alguna atrocidad, y digo atrocidad, un pecado. ¿Qué dice él de la sangre? Que ese pecado, por más atroz que sea, por más feo que sea, por más malvado que sea, por más inicuo que sea, ¿qué pasó? Fue perdonado. ¿Fue perdonado o no fue perdonado? ¿De qué pecados te puedes acordar de tu pasado? Esto te puede hacer libre. Porque no hay ningún pecado de tu pasado
que no hayas sido perdonado. No importando lo que hubieras hecho, no importando la equivocación que hubieras cometido, no importando lo que hubieras hecho. El todo es creer. Y la verdad te hace libre. La sangre de Cristo te lava de todos tus pecados. No hubo ni un pecado. No hubo ni un pecado. Amén. Su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. De la muerte espiritual he pasado a la vida de resurrección. Alma viviente, espíritu vivificante. ¿Qué somos ahora? ¿Qué hemos pasado? ¿De la qué? ¿Estamos crucificados? ¿Y qué más? ¿Y estamos qué? Levantados, ¿ok? Ascendidos y sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Mi espíritu y mi alma conectadas al poder de resurrección de Cristo, levantada y elevada a lugares celestiales. Esas son todas las secuencias que sucedieron con Cristo. Crucificado, azotado, puesto la corona de espinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego crucificado, muerto, sepultado, pero luego resucitado. Y luego levantado a los lugares celestiales. Esa misma secuencia sucede conmigo cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador. La cuestión es, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no vivo aquí abajo, ya vivo arriba. Ya no vivo en el ambiente del reino de tinieblas, ahora vivo en el reino de luz, del Hijo de Dios. El ambiente que como es diferente al ambiente en que comía antes. Y viviendo en la luz, puedo y tengo la capacidad para pensar diferente, para pensar como hijo de la luz, como hija de la luz. Amén. Conclusión. Ok, conclusión. Está en sus, ¿cómo se llama? Al final del bosquejo. El haber sido liberada del reino de tinieblas, donde la muerte ejercía su poder sobre mi ser humano integral, y luego ser trasladada al nuevo ambiente del reino de Cristo, de luz y vida, esta cuarta dimensión de este reino, donde ahora todo mi nuevo ser espiritual integral se une, ahí se pone, se une en Cristo, goza de todo el ambiente que se vive en los lugares celestiales. Soy, vivo y me muevo en mi nueva creación, en la dimensión de un nuevo reino. Por eso respiro las bendiciones espirituales que se manifiestan a través de todo mi ser integral. Entonces, ¿sí somos o no somos? Sí somos. Entonces, todo el poder, todo el poder, todo el poder, todo el poder, todo el poder. Ok, vamos entonces a ministrar la cena. Pastora Langi, tome usted el pan, está ahí encima. Y David, tome usted las copitas de... Y vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a disponer nuestro corazón. Ok, repártanlo primero y después oramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que se queden sentaditos. La meditación es bueno hacerla de sentada uno. Esta vez no va a ser tanto de gritos y de reprender y de esto. Va a ser un momento especial de meditación. Yo quiero que haya rompimiento. Yo le he pedido al Señor un rompimiento total de destrucción de todo lo que me moldeaba a esa naturaleza de pecado. El aspecto más importante
en los elementos que vamos a tomar, que es su cuerpo y su sangre, lo más importante es verlo en el Espíritu, es vivirlo en el Espíritu. Lo que Él vivió en su crucifixión, muerte y sepultura, yo también lo viví en Él. Cuando Él resucitó, ahora lo que yo vivo en la resurrección lo vivo en Él, levantada a lugares celestiales. Amén. Vamos a orar un rato. Rama kia konda, rama hansa, rabakonda, rama kata, rabasata, shotata, raman que kerekia karabasata, tonda, rama handa, rama kia koro basata, shom babababara sanda re. Ore en lenguas, ore en lenguas. Shonda rama kia konda, rama hansa, tata, rabasata. Teremenka karabasata, sonda rama handa, rabasata. Señor, el enemigo nos ha tenido engañados. Nos ha tenido encajonados en esa naturaleza de pecado, sin entender muchas cosas, Señor amado. Pero hoy, Señor amado, hablé tu verdad. La verdad que tú me has enseñado, se la transmití, Señor, a ellos. La derramé en ellos, Señor amado, para que ellos puedan entender, Señor amado, que realmente nuestra naturaleza de pecado total y completa fue llevada en la cruz del Calvario. Aún antes, Señor, de que te pusieran en la cruz, ya el cuerpo de pecado estaba siendo molido, ya el cuerpo de pecado estaba siendo azotado, ya el cuerpo de pecado, Señor amado, estaba totalmente siendo destruido, Señor amado. Toda la debilidad que produjo el pecado en nosotros, toda la fragilidad humana que el pecado produjo en nosotros, estaba siendo azotado, destruido. Cuando te pusieron, Señor amado, esa corona, mostrando, Señor amado, que ese reino de muerte, Señor, lo único que producía era dolor, ansiedad, depresión, tristeza, sufrimiento, Señor. El sufrimiento que produce el pecado, el sufrimiento que producía esa naturaleza de pecado, el sufrimiento que aún, Señor, se producía por las maldiciones del pecado en nosotros. Y nos mostraste, Señor, que esa corona de espinas, Señor amado, hablaba de muerte. Que esa corona de espinas estaba hablando acerca de que tú destruirías esa corona de la naturaleza de pecado que producía la muerte en nosotros. Tú te la llevaste total y completa. Shomarekanda Ramasata, Batarabakata Ramasata. Cada paso a paso de lo que tú experimentaste. Desde el momento, Señor amado, en que le dijiste al Padre, si está de ti, quita esa copa. Pero si es tu voluntad, Señor, la quiero tomar. Y tomaste la copa y la bebiste. Bebiste la copa de mis pecados. Bebiste la copa de la ira que produjo, Señor amado, el pecado, la maldición de muerte. Tú te la llevaste. Hoy quiero ver tu cuerpo. Hoy quiero experimentar, Señor, lo que tú experimentaste en la cruz, para así poder entender que realmente no quedó nada, absolutamente nada de la naturaleza de pecado. Y tan no quedó nada de la naturaleza del pecado que aún diste el perfecto ejemplo de que la semilla tenía que caer. La semilla de trigo tenía que caer a la tierra y morir y ser sepultada. Y eso fue lo que sucedió con la naturaleza humana pecaminosa a la cual se te fue imputada. Te la llevaste toda. Moriste totalmente. Tu cuerpo fue puesto en la sepultura y tu alma bajó al Hades. Bajó al lugar donde mi alma se encontraba. Bajó al lugar, Señor, donde mi alma experimentaba, Señor, el tormento por el pecado, por la condenación, llevando una corona de muerte sobre mí. Samarekenda Ramashatata. Señor, muéstrale a tus hijos. Yo quiero que ellos puedan entender, Señor, esta revelación. Shoneman que creyenda raman kasenda hashetelera bara. Shemalekenda ramasata, muertos. Muertos al pecado, muertos al pecado. Tu naturaleza de pecado fue crucificada. Ahora quiero que te veas
muerta en tu naturaleza de pecado, en mi muerte. Es así como podrás vencer al pecado. Es así como podrás vencer tus debilidades. Es así como podrás vencer la fragilidad de tu carne. Es así como podrás mantener tu carne sometida a lo que ahora te he coronado, a la vida. Porque ya no eres esclava del pecado. Todos los miembros de tu cuerpo ahora son esclavos de mi justicia, ya no de la muerte por el pecado, sino por la vida, para que ahora todo lo que hagas sea en mi justicia. Y yo quiero que usted vea cada parte, cada pecado, cada cosa que usted hizo, de la cual usted de pronto se sienta condenada. Yo quiero que usted mire todo el ADN terrenal, animal y diabólico que venía por parte de sus padres. Yo quiero que usted mire la sabiduría corrupta de esa mente caída. Yo quiero que usted entienda que el ADN de sus padres, no quedó nada del ADN de sus padres, no quedó nada del ADN de la naturaleza de pecado. Y si no quedó nada de la naturaleza de pecado, igualmente no puede haber herencia de maldición sobre nosotros. No la puede haber. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero que se rompan las cadenas de engaño. Hoy quiero que se rompan las mentiras del diablo. Rompe allí esos pensamientos que tenías con respecto a que tenías una maldición de tus ancestros. Hoy quiero que la rompas. Hoy quiero que entiendas que ya todo fue destruido. Cuando sobre él se llevó su naturaleza de pecado, pero se llevó el ADN consecuente a todas las maldiciones que llevábamos de nuestro ADN terrenal, animal y diabólico. Igualmente, Señor, hoy vamos a ver un poquito más allá. Hoy vamos a entender un poquito más las cosas. Padre, igualmente, tu palabra declara que tú fuiste maldito por nuestras maldiciones. Consecuencia de nuestros propios pecados, si es verdad, Señor. Pero también, Señor, hoy veo cómo tú te llevaste todas las palabras de maldición que se declararon sobre mí. Yo quiero que hoy sea sanada en su alma. Yo quiero que usted vea cada palabra, cada gesto de rechazo, cada gesto de desprecio, cada cosa que sus padres le hicieron o sus familiares le hicieron. Aún, Señor, lo que vino desde el vientre de la madre de ellos, Señor. Palabras de pronto, Señor amado, de rechazo, palabras de odio, palabras de no querer a ese hijo. Todas estas cosas, Señor. Padre, no quedó nada, Señor. No quedó nada. No quedó nada, Señor. No quedó nada. Sobre el cuerpo de Jesús te lo llevaste todo. Te llevaste la maldición que fue pronunciada por mis padres. Te llevaste la maldición de mis abuelos. Te llevaste la maldición, Señor amado, aún cualquier línea de brujos, de consagraciones, Señor, a los ídolos, te la llevaste en la cruz. Hoy se tiene que romper, Señor. Hoy tiene que haber un rompimiento total y completo, Señor amado, de cualquier cosa, Señor, que ellas hayan creído que todavía están, Señor amado, encadenados o atados o encarcelados debido o a causa de cualquier maldición que hubiera sido puesta en ellos. Porque ellos fueron hechos libres total y completo una vez y para siempre. Y una vez y para siempre todos los pecados fueron perdonados. Padre, por eso en el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, todas las palabras de maldición con que yo he maldecido mi vida, también llévela allí a la cruz. Muchas veces nos maldecimos a nosotros mismos, declarando palabras como no puedo, no soy capaz, declarando palabras como que el pecado me tiene llevado, declarando palabras como
Ese pecado, ese me tiene encadenado. No he podido zafarme de ese pecado. Padre, en el nombre de Jesús, no hay ningún pecado que nos tenga ni enviciados, ni cautivados, ni en cárceles de prisión, ni enceguecidos, Señor, porque ya tú te lo llevaste todo. Padre, dale una revelación a cada uno de mis hermanos para entender que en el cuerpo tuyo fue llevado absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. No quedó nada, Señor. No quedó nada. No quedó nada. Señor, aún las maldiciones de los brujos. ¿Saben qué? Cuando comemos el cuerpo, es importante acordarnos de que sobre el cuerpo de Jesús igualmente toda maldición de las tinieblas, todo lo que haya sido agoreros, brujos, adivinos, trabajos de brujería, aún oraciones contrarias, todas fueron llevadas sobre la cruz, sobre el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, Señor, hoy en el nombre de Jesús, todo aquello de lo que el enemigo ha querido poner sobre mí en trabajos de brujería, hoy lo coloco, póngalo allí en el cuerpo de Jesús. Póngalo allí en el cuerpo de Jesús, póngalo allí. Todo trabajo, Señor amado, de macumba, todo trabajo, Señor amado, de santería, todo trabajo, Señor amado, de palero, todo trabajo de muerte, todo trabajo, Señor, que se vino a hacer, Señor, ahora en el nombre de Jesús, lo veo en el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús fue maldito para que ahora yo fuera liberada de la maldición y fuera libre para hacer bendición en toda mi vida. Entonces, no permita que el enemigo la engañe, porque el que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cualquier obra del enemigo que se hubiera llevado efecto sobre ti, sobre tu vida, hoy en el nombre de Jesús la colocamos allí en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Ahora, dice que el acta de los decretos que estaba en medio y en contra de nosotros fue quitada y crucificada. Toda acta de decretos, todo lo que le dio legalidad al enemigo por el pecado que había en mí, por la naturaleza de pecado y por los pecados cometidos que hice, que llevé a cabo, fue crucificada. Hoy declaro en el nombre de Jesús que toda el acta de todos mis hermanos aquí en este lugar, hoy en el nombre de Jesús, fue crucificada, muerta y sepultada. No quedó viva, Señor, ningún edicto de esa acta. No quedó, Señor amado, para darle legalidad o autoridad al enemigo sobre mi vida en el nombre de Jesús, Señor amado. Porque Él se llevó la muerte, Él absorbió la muerte. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor amado, que tú absorbiste la muerte en victoria. Todo lo que causó la muerte, Señor amado, dada por el pecado sobre mi ser espiritual integral, hoy en el nombre de Jesús, no solo lo veo crucificado, sino que también lo veo muerto, pero también lo veo sepultado en el nombre de Jesús. No quedó nada, absolutamente nada, Señor amado, de la naturaleza de pecado viva en ti. Nos lo mostró cuando tu cuerpo fue sepultado, Señor. No había nada vivo en ti. De lo que se te fue imputado y de nuestra sustitución, Señor, que fuiste tú en la cruz. Hoy me declaro libre. Haga rompimiento allí. Haga rompimiento allí, haga rompimiento allí, haga rompimiento allí, haga rompimiento allí. Rompo toda mentira, rompo el engaño, rompo las maldiciones engañosas, mentirosas, perversas en las que el enemigo me quería mantener en esclavitud, me quería mantener en cadenas, me quería mantener en lo profundo del Seol en el nombre de Jesús. Hoy rompo todo vínculo con el Seol, hoy rompo todo vínculo con la muerte en el nombre de Jesús, porque la palabra
palabra de Dios dice que fue absorbida la muerte en victoria. Así que no hay nada en ninguna parte de mi cuerpo, en ninguna parte de mi ser espiritual integral que tenga muerte en mí, porque ahora soy resucitada. Resucitada. Y ahora mírese resucitado y levantado. Y vaya comiendo el cuerpo. Vaya comiendo el cuerpo. Bendecimos, Señor, tu cuerpo. Bendecimos la revelación que nos das en la verdad de tu Hijo Jesucristo, de que todo aquello, Señor amado, que hubo en mí por la naturaleza de pecado, aún la muerte que se enseñoreaba de mí a causa del pecado, fue crucificada, muerta y sepultada. Y que al tercer día el Espíritu Santo vino sobre ti y te arrancó, te levantó y te subió a lugares celestiales. Y como tu cuerpo, creyendo esa verdad en mi nuevo corazón, creyendo esa verdad, esta es mi creencia y abrazo esta creencia. Y esta creencia de la verdad verdadera, de que Él es la comida verdadera, hoy la como en el nombre de Jesús. Devórela allí, mastíquela. Fue totalmente molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en su llaga nosotros fuimos sanados. Nuestra alma está completa en el nuevo espíritu de resurrección. Nuestra alma no está incompleta. Nuestra alma no le falta ya nada. Solo continuemos cambiando nuestra manera de pensar en lo que somos ahora, en el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria. Comemos. Hay suficiente. Nada nos falta en Él. Nada nos falta. No nos falta el poder para liberar. No nos falta el poder para ser sanados. No nos falta el poder para entender. No nos falta el conocimiento de Él para poder ser libres. No nos falta nada. Tenemos todo en Él. Tenemos vida eterna. Tenemos la naturaleza divina de Dios. Tenemos un cuerpo espiritual nuevo, vestido de incorruptibilidad y vestido de inmortalidad. Lo tenemos todo. Todo, Señor. Todo, Señor. Cualquier otra cosa que sea diferente a esa verdad, Señor, hoy destruyo el sistema de creencias, Señor, falso que la religión me dio, en el nombre de Jesús. Y tomo, Señor, tu sangre, esa sangre pura, esa sangre santa, esa sangre sin pecado, esa sangre que era la única sangre que podía lavarnos de nuestros pecados. Era la única y verdadera sangre que podía lavarnos, perdonarnos, ser el sacrificio perfecto, ser la propiciación por nuestros pecados, ser la expiación de todos nuestros pecados. Esa sangre que nos abrió el camino al lugar santísimo. Es por esa sangre que ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Y yo quiero que cuando usted tome esa sangre, usted mire cómo su conciencia está siendo limpiada y lavada. Es una conciencia inocente, limpia. Es una conciencia donde no queda nada, no quedó ni una mancha, no quedó ni una mancha. Dios tomó la sangre del nuevo pacto, la que tú derramaste en la cruz, por la cual tú dijiste, Señor amado, que éramos perdonados de todos nuestros pecados, que éramos lavados de todos nuestros pecados, que éramos redimidos, que éramos salvados de la muerte, salvados de la naturaleza de pecado, salvados de todas las cosas, Señor,
aún de las artimañas y mentiras del diablo. Hoy bebemos la sangre. Expande mi conciencia. Respire bien hondo, expande mi conciencia para entender lo poderosa que es la sangre para lavar toda obra de pecado. Respire hondo y suelte despacito. Y bebo tu sangre. Siendo consciente de lo que ahora soy en ti. Es una sangre viva. Es una sangre sin pecado. Es una sangre expiatoria. Es una sangre que fue dada para propiciación. Y ahora esa sangre comienza a brotar. Soy un cuerpo y una sangre en él. Y esa sangre comienza a tomar lugar en mi corazón humano. Esa fuente de vida que es la sangre de Jesús comienza a llenar. Comienza a llenar y a limpiar las iniquidades, los residuos de la mente caída, las memorias de pecado comienzan a ser lavadas en la parte de mis neuronas, en las partes, Señor, de mi metabolismo, en la parte de mi sistema inmunológico. Comienza esa sangre a tomar lugar. Y puedo declarar con denuedo: era necesario que su cuerpo fuera vestido, lo corrupto en incorrupto, lo mortal en inmortalidad. Hoy, por gracia, por medio de la fe, creo que mi alma está vestida de ese nuevo cuerpo espiritual en esta nueva creación de incorruptibilidad y de inmortalidad. Y que hoy, comiendo su cuerpo y bebiendo su carne, destruyo todo vestigio de deterioro en cualquier parte de mi ser, en cualquier parte fisiológica, morfológica de mi cuerpo humano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque en el reino de Dios no hay enfermedad. El ambiente que produce el reino de Dios es luz, luz y vida. Incorruptibilidad e inmortalidad. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Levante allí las manos. Dele gracias por el entendimiento que ha recibido. Dele gracias a Él. Sienta lo dulce de su presencia. Sienta el amor por el cual Él se entregó por usted en esa cruz. Aprecie la obra de la cruz. Aprecie todo lo que le pasó a Él antes y durante su crucifixión, su muerte, su sepultura. Si eso no hubiera sucedido, nosotros no podríamos ser templo de Dios y morada del Espíritu como lo somos ahora. Si no hubiera sido porque Él derramó toda su sangre, no hubiéramos podido ser lavados de nuestras iniquidades y maldades. Por eso hoy te decimos gracias. Agradecido estamos
por todo lo que hiciste por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias. Mírese arriba, mírese levantada en el poder de la resurrección, porque no solamente fuiste trasladada al reino de Dios, sino que fuiste levantada al trono, a la derecha del Hijo. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Entonces es allí donde estamos. Es allí donde lo adoramos con espíritu, en espíritu, y verdad. Es allí que derramamos nuestros corazones en adoración a Él. Es allí donde el amor de Él, por lo que Él me amó primero y derramó de su amor para yo saberlo amar ahora, con lealtad, con fidelidad, con agradecimiento, derramo de mi corazón hacia Él, diciéndote gracias. No hay palabras, pero sí estoy agradecida. Muy, pero muy agradecida por haberme escogido antes de la fundación del mundo para llevar la imagen de tu Hijo, la imagen de gloria, el mismo resplandor de gloria que resplandece en tu Hijo, es el mismo que en el poder de la resurrección me has dado, para que así pueda llevar tu gloria. Y llevaré el resplandor de tu gloria a los confines de la tierra. Y manifestaré y te glorificaré en todo lugar a donde vaya. Y levantaré tu nombre. Y diré, solo por Él y en Él fue todo posible. Para que tú seas el único que seas glorificado. Porque no se debió a mi obediencia, ni a mi desobediencia. Se debió a la obediencia de Jesús, mi Salvador y mi Señor. Beba y coma de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.